Hola, bendiciones, un gusto saludarte. Para mí es un placer una vez más poder compartir contigo el día de hoy una enseñanza que Dios puso en mi corazón a hablarte. Y el título de este video, como pudiste ver, se llama Pobrecitos o Poderosos. Y era algo que Dios me estaba ministrando esta tarde, ¿verdad? Y me puse a estudiar un poco sobre esto. Básicamente, para hablar de la parte A de este video, vamos a titular la parte A, Pobrecitos, parte B, Poderosos, ¿verdad? Porque ambas es como una moneda, ¿verdad? Que tiene dos caras, pero realmente, aunque parecen opuestas, ¿verdad? Pero operan bajo el mismo material que es el ego, ¿verdad? Entonces, principalmente vamos a hablar de pobrecitos. Pobrecitos son aquellas personas que normalmente siempre tienen una característica que están constantemente en agonía, en tristeza. Son personas que operan en espíritu de victimización, son personas que constantemente, normalmente las reconocemos cuando siempre dice pobrecita yo, o esto que me está pasando. Y no me malinterpretes, yo entiendo que constantemente que podemos atravesar procesos, pero es qué hacemos o cuál es nuestra actitud en cuanto a los procesos que estamos atravesando. Normalmente, ¿qué vamos a extraer? ¿Qué enseñanza extraemos de eso? O preferimos más bien quedarnos en el suelo, ¿verdad? Sintiendo yo diría la autocomiseración, la autolástima. Y esto no es otra cosa que simplemente algo que usan las personas para atraer la atención de otras. Realmente lo que tenemos que hacer es, y sobre todo las personas que operan bajo este espíritu de pobrecitos, o yo diría más bien de victimización, es que tenemos que romper la estructura mental que opera en esa persona. Muchas veces será importante o será indispensable lo que es la liberación, pero en otros casos es importante llegar a la raíz de esto, y esto está básicamente operando en la mente de esta persona. Y básicamente lo que hacemos es que traemos libertad sobre esta persona, exponiendo lo que está operando en ellos. Si una persona viene a mí con un espíritu de pobrecito, o un espíritu de víctima, o un espíritu de victimización, normalmente lo que tenemos que hacer es no quedarnos ahí pasándole la mano a esta persona para que se sienta aún más triste o se sienta aún eh, más, eh, eh, más débil, sino todo lo contrario. Tenemos que sacarla de ese estado mental que se encuentra, porque yo no le quito o no le podemos quitar muchas veces el hecho de que hay un proceso que esa persona esté pasando, pero yo estoy refiriéndome en este caso a personas que constantemente están operando bajo este espíritu y normalmente no ven que están operando bajo este espíritu. Son personas que siempre quieren, son personas que siempre se están comparando, son personas que siempre dicen si yo tuviera esto, o si yo fuera esta persona. Y realmente lo que estamos es enviándole un mensaje a Dios diciéndole, no estoy conforme con lo que pusiste en mí. Entonces difícilmente puedes descubrir los dones y talentos que tienes, porque estás operando en este espíritu que constantemente te está trayendo cosas negativas a tu mente. Por eso es que esto es una estructura mental que se debe romper. Eh, Realmente, si vamos a la palabra y vamos a Isaías 57:15, tengo en este momento, es la Biblia de la Nueva Versión Internacional, y dice así, 57:15 dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Entonces muchas veces queremos que congraciarnos con Dios por un espíritu de tristeza, y muchas veces sentimos que mientras más lloramos y mientras más entristecidos estamos, Dios está más cerca, porque lo dice la palabra. Pero bien dice que Él habita con el contrito y el humilde de espíritu. Entonces me llama la atención cómo ponen estas dos juntas. Porque tú puedes estar contrito de espíritu, pero al mismo tiempo, si tú estás operando en un espíritu de víctima, no hay humildad.
¿Por qué no hay humildad? Porque normalmente la persona que opera bajo espíritu de víctima siempre está sintiéndose que es el agredido, que es el ofendido, que siempre alguien más le hizo algo. Y esto viene básicamente de la naturaleza caída. Si vamos al Génesis y vamos a la desobediencia original, al pecado original del hombre, y esto fue algo que se me reveló mientras leía la palabra, porque si vemos que dice que Adán culpó a Eva y le dice a Dios, la mujer que me diste. Luego Eva dice, no, fue la serpiente. Entonces ahí vemos que este espíritu de victimización opera desde el inicio, porque la persona nunca se siente responsable de lo que hizo y las consecuencias por tal, cuando vienen, se sienten como que, pobrecita yo o pobrecito yo, ¿por qué me está pasando esto? Pero entonces quiere decir que no hay humildad porque no reconocen que la razón por la cual están atravesando eso es consecuencia de una desobediencia. Y siempre es más fácil señalar a la otra persona, ¿verdad? Y nunca tomar responsabilidad por sí misma. Entonces, normalmente estas personas tenemos que estarla animando, tenemos que estarla dándole fuerza, porque siempre pienso que también operan en un espíritu de manipulación, de un espíritu de querer llamar la atención con sus penumbres, con sus situaciones, con sus circunstancias. Entonces es algo que tenemos que quitarnos el esquema religioso de decir, mientras más penumbres estoy pasando, Dios tiene más pena conmigo, tiene más misericordia. Y sí, Él es el excelso y es sublime y en misericordia, pero solamente con el que está contrito y al mismo tiempo que es humilde de espíritu. Si estamos operando bajo un espíritu de victimización, no hay humildad. ¿Por qué no hay humildad? Repito, porque estamos operando desde el ego, desde mi yo, desde lo que yo siento, desde lo que me hicieron, desde mírame a mí pobrecita o pobrecito yo. Y raramente tomamos responsabilidad de nuestras acciones. Cuando nosotros tomamos responsabilidad de nuestras acciones, hay humildad en nosotros, porque entonces decimos, bueno, que esto me está pasando, pero yo tengo cierto grado de responsabilidad porque yo permití esto o yo dejé que esto pasara. Entonces es ahí donde tenemos que identificar cuando este espíritu quiere operar en nuestra mente. Ahora bien, quiero ir a la segunda parte de la moneda, ¿verdad? La segunda cara de la moneda, y hablemos de los poderosos, ¿verdad? ¿Qué podemos decir sobre los poderosos? Los poderosos son aquellos que operan bajo un espíritu de superioridad. Y esto no es básicamente que cuando estas personas encubren ciertos, ocultan, mejor dicho, y como mecanismo de defensa ocultan, lo que ocultan es una inferioridad bajo un espíritu de superioridad. Entonces esto suena contradictorio. Pero por lo general son personas que operan en arrogancia, en altivez y en prepotencia. Normalmente siempre están haciendo alarde de lo que ellos son, de lo que ellos han logrado, ya sea tangible o intangible, ¿verdad? Sus logros, sus méritos, sus posesiones, todas estas cosas normalmente están en su boca. De la abundancia del corazón habla la boca, y normalmente de su corazón lo que salen son estas cosas, ¿verdad? Normalmente también hablan de los demás en tono de burla, hablan de los demás en tono como personas superiores a los demás. No hay humildad en ellos, son orgullosos. Difícilmente reconocen, al igual que el espíritu de víctima, difícilmente reconocen responsabilidad de sus actos, siempre buscan llamar la atención, siempre atraen, por lo general son personas bastante carismáticas, porque tienen un espíritu de liderazgo al mismo tiempo, que es válido. Pero el problema es que
buscan las masas, buscan la popularidad, no para levantar a otros, sino para levantarse ellos a través de otros y a través del reconocimiento de otros en ellos. Pero que en el fondo lo que esto trae en ellos es un profundo vacío, porque al momento que las masas, las multitudes no están con ellos, entonces se sienten vacíos, porque en eso es que ellos se están basando. Y algo que me llama la atención, que a diferencia de Jesús, Jesús se apartaba de las masas. Jesús muchas veces huía de las masas porque él sabía, Jesús como siendo un hombre humilde, y no estoy hablando de pobreza, pero sino de humildad en su espíritu y en su esencia, Jesús reconocía que él no podía recibir de las masas. Él más bien, él hacía milagros y una vez que hacía los milagros, él se apartaba. ¿Para qué? Porque él reconocía que su humildad, que su dependencia venía del Padre, venía de tener una relación genuina con el Padre. Entonces, para Jesús era sumamente, era primordial tener una relación con el Padre, porque ¿qué es la humildad? La humildad es depender completamente de Dios. Entonces, ya hablamos un poco de esto. Brevemente quiero ir a Salmo 138:6 y dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas el altivo mira de lejos. Entonces aquí una vez más estamos viendo que Jehová siempre va a estar a disposición de una persona que es humilde de corazón y de espíritu. Pero una persona que es altiva, una persona que tiene ínfulas de poder, una persona arrogante, una persona orgullosa, Dios la va a mirar de lejos. Entonces es ahí donde tenemos que doblegar nuestra carne, tenemos que matar a ese viejo yo y reconocer que apartados de Dios nada podemos hacer. Y muchas veces creemos que, bueno, pero yo estoy caminando con Dios, pero el hecho de que tú estés haciendo todo con tus propias fuerzas, entonces eso demuestra orgullo y demuestra altivez. Entonces cuando Dios realmente dice, bueno, si tú lo puedes hacer tú solo, tú no me necesitas a mí. Entonces yo te dejo que tú lo hagas solo. Hasta que llegue el tiempo que te das cuenta que mientras lo estás haciendo en tus fuerzas, no puedes hacerlo, te vas a sentir frustrado hasta que entiendas que tú necesitas ese tiempo genuino y esa relación genuina con Dios, que no te la van a dar los likes, no te la van a dar las masas, no te la van a dar las multitudes, y solamente te la va a dar esa relación que tú tengas genuina con Dios, porque cuando nos doblegamos al Padre, cuando vamos en oración al Padre, reconocemos una dependencia total y absoluta al Padre, entonces es ahí que hay humildad en nuestro corazón, porque nuestra dependencia viene de Jesús. Entonces, necesitamos ver más allá. Algo que me fascina y me apasiona, ¿verdad? Si se puede decir mejor la palabra, de Jesús es que, según lo que yo leo en la Biblia, y no lo que me lo interpretan otras personas, sino la revelación directa que yo he tenido del Padre, de Jesús aquí en la tierra, o del Padre aquí en la tierra, mejor dicho, ¿verdad? Es que vemos un Jesús que era sensible, un Jesús que no era un Jesús apático, sino hepático, que son dos cosas completamente diferentes. Jesús tenía empatía hacia las personas. Jesús era generoso, era bondadoso. Jesús con el que era pobre de espíritu. En las bienaventuranzas lo dice claramente, ¿verdad? Vemos a un Jesús que era servicial, un Jesús que era, pero sin embargo, a pesar de que él se apartaba, no dejaba de ser sociable, no dejaba de relacionarse con las personas. Entonces, un Jesús compasivo, ¿verdad? Porque no podemos hablar del espíritu de víctima y decir, bueno, esta persona opera bajo espíritu de víctima, la voy a echar a un lado. No, hay que ser compasivos con ellos, pero para que ellos salgan de esa condición y que ellos puedan reconocer quiénes son en Dios.
no solamente comparándote con otros, sino más bien estableciéndote y mirándote introspectivamente quién tú eres para Dios y qué Dios ve de ti. Por eso es que cuando recibimos siempre una palabra del Padre, al menos particularmente a mí me ha pasado, que ha sido maravilloso porque siempre muchas veces cuando estoy atravesando procesos y cuando Dios se me ha hablado de parte de alguien o alguien me ha hablado de parte de Dios, usando una persona, ¿verdad? Y siempre la palabra es identidad. Porque cuando tenemos identidad de hijos, no nos dejamos llevar por estas cosas. Y es muy, estos espíritus, tanto el espíritu del pobrecito como el espíritu del poderoso, operan en muchos cristianos hoy en día. ¿Por qué razón? Porque en el caso del espíritu del pobrecito, es inevitable atravesar procesos, ¿verdad? Pero ¿qué sale? ¿Qué emana de esos procesos que atravesamos? ¿Emana un aprendizaje o emana un espíritu de victimización o un espíritu de víctima? Entonces, eso es por una parte, parte A. Parte B, otra cosa, Dios nos bendice grandemente. Entonces, cuando Dios nos bendice con dones, con favor y con gracia, puedes operar en el espíritu de superioridad o espíritu del poderoso. ¿Por qué? Porque hay tentación en sentirte yo soy especial para Dios. Y sí, para Dios. Y sí, sí somos especiales para Dios. Dios nos hizo únicos. Dios nos hizo exclusivos. Dios nos dio cosas maravillosas. Muchas las hemos descubierto, aún estamos todavía en ese proceso, ¿verdad? Pero es una trampa de Satanás operar en este espíritu del poderoso, de sentirse más que los demás, de sentirse el único ungido, el único escogido, el único preparado, el único que tiene el potencial o que tiene la capacidad o que tiene el talento. Y realmente es peligroso, es muy peligroso porque en este mismo espíritu operó Lucifer. Entonces nos podemos desconectar de Dios sin darnos cuenta. Cuando entramos, cuando salimos de la humildad y entramos en la arrogancia, entramos en la altivez. Cuando buscamos grandeza, cuando buscamos otras cosas que no es que Dios no nos las quiera entregar, pero antes de Dios entregártelas, siempre Dios va a querer que seamos personas humildes. Y te recuerdo, humildad no tiene que ver eh, con recursos, no tiene que ver con que mientras menos recursos económicos eres más humilde, no. Eso es lo que muchas veces la religión te enseña. Tampoco tiene que ver con que mientras más procesos atravieso, entonces más humilde soy, pobrecito yo, pobrecita yo, no. Humildad tiene que ver que tú dependes completamente del Padre, que de Dios provienen todas las cosas, que fuimos creados por Él, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, que así como Jesús atravesó procesos, atravesó desiertos, atravesó circunstancias, no nada más Jesús, si vamos a la vida de los profetas en la época de antes no son como los profetas de ahora. Los profetas en la época de antes eran profetas que si esa profecía no se cumplía, eran apedreados, eran perseguidos. Entonces, tenemos que mantenernos en ese espíritu de humildad, por encima de cualquier otro espíritu, por encima del espíritu de poder, por encima del espíritu de la víctima, sino en un espíritu de humildad, un espíritu de mansedumbre, así como fue Jesús. Somos personas imperfectas, pero somos amados y somos redimidos por un Dios que es perfecto y que Él, que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar. Pero es importante que a través de una verdad puedas reconocer qué espíritu opera en tu vida para que entonces así puedas ser libre de cualquier estructura mental y cualquier ego, porque ambas operan en el ego, ambas operan en la carne. Entonces es esa carnalidad, ese morir al yo que también tenemos que someternos para que entonces podamos llegar a ser y llegar no solamente a hacer, sino llegar a ser lo que Dios quiere que seamos en Él. Entonces, brevemente te quiero dejar eh, estas, estas, esta
enseñanza. Ya estoy en el tiempo y gracias por tu tiempo. Espero que te haya bendecido, espero que puedas llevarla a otros y que puedas identificar, porque otra cosa es que tenemos que identificar. El discernimiento de espíritu es identificar qué espíritu está operando en nosotros como en otras personas, no para juzgarlos, no para señalarlos, sino para que ellos puedan salir y ayudarlos a ellos a salir de esa situación. Y ya para finalizar, te doy las gracias una vez más por visitarnos, por visitar nuestro canal. Gracias una vez más por tu tiempo, por compartir este video, por darle like, por recomendárselo a otros. Lo hacemos desde nuestro corazón. Yo sé que había pasado mucho tiempo que no habíamos subido ningún video, pero realmente he estado siendo procesada en otras áreas de mi vida que Dios ha estado trabajando y realmente estaba esperando el tiempo indicado para poder darte a ti lo que yo he recibido. La sabiduría nunca viene sola y no es que me sienta una persona sabia, simplemente soy una persona que he sido procesada en muchas áreas de mi vida. Dios sigue siendo la obra en mí como la sé que la está haciendo en ti. Así que sin más preámbulos, solamente te doy las gracias una vez más y gracias por visitarnos. Espero verte en una próxima oportunidad. Bendiciones.